Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Clarisa. Soy alumna de la materia de Instrumentos Jurídicos Crediticios y hoy les voy a hablar en este pequeño video sobre el tema denominado factoraje a clientes con recurso y cobranza directa. Entonces, para saber primeramente qué es el factoraje, pues tenemos que definirlo para que ustedes lo conozcan. Y es un mecanismo de financiamiento que es a corto plazo. Apoya al crecimiento de las empresas, obteniendo que el pago que se anticipa de cuentas por cobrar, de ventas a créditos o de clientes, por así decirlo. En esta actividad se hace un contrato de la empresa que tiene esta cartera de clientes con otra empresa que se llama factoraje, donde le cede a sus clientes o estas cuentas por cobrar para que realicen, bueno, más bien tengan los derechos de cobro y pues ya a su vez esta empresa que es factoraje regresa a la empresa principal el cobro total de las cuentas que pueda realizar. En lo que viene siendo lo que es el factoraje a clientes tiene ciertas características. Algunas de las más importantes es que pues este tipo de factoraje está estructurado a partir de la relación que se establece inicialmente con un factor, o sea, se establece un factor con el proveedor. Es decir, el proveedor sería la persona o empresa encargada de realizar los cobros a la empresa principal que tiene la cartera de clientes. También hay una responsabilidad solidaria con el proveedor. ¿Por qué? Porque pues se le ceden los derechos de los clientes o los derechos de cobro para que pueda pues hacer cualquier mm, mecanismo de cobro. Entonces, pues hay una pequeña responsabilidad solidaria. También es una cobranza directa, es decir, a la empresa que se está contratando, pues ella es la encargada de realizar los cobros directamente, es decir, no necesitan de un tercero o de una cuarta persona para poder hacer la realización de los cobros. Mm, Lo hace, bueno, la manera de cobrar, pues sí lo hace mediante notificación. Normalmente cuando la empresa le pasa, como la empresa le está pasando a ella la cartera de clientes, pues tiene todos los accesos a los datos de los clientes y por eso se hace con notificación. Otra característica es que los intereses se cobran por anticipado al proveedor, es decir, que los intereses que el cliente haya generado con la empresa principal se le cobran anticipadamente al proveedor independientemente de que éste ya haya realizado o no los cobros a los clientes. Entonces, él paga anticipadamente los intereses. Bueno, bueno, la descripción del factoraje a clientes con recursos de cobranza directa, pues es una operación que se estructura a partir de la necesidad de una empresa que es proveedora y tiene que contar con capital de trabajo, es decir, necesita recursos. Por lo tanto, solicita el apoyo a una empresa de factoraje para que le dé financiamiento. Y como garantía, pues entrega la cartera de clientes con la que cuenta la empresa. El factor determina la cartera que está dispuesto a financiar o no y el límite máximo que le otorgará por cada uno de dichos compradores que sumados representan la línea del proveedor. El factor también determina el porcentaje que está dispuesto a anticipar al proveedor por la cartera. Es decir, que la empresa a la que se le da la cartera de clientes, pues determina el factor que le va a dar o que, bueno, sería como su cobro, un porcentaje del total de la cartera que va a hacer el cobro. Bueno, también aquí, pues, como es o sea, un cobro que ya, como quien dice, se deslinda la empresa principal,
pues también el factor o la empresa que va a realizar los cobros debe analizar el riesgo del proveedor, pero también pues se hace un análisis de la cartera de compradores que el proveedor desea ceder. El factor determinado, pues, como quien dice la cartera de clientes, bueno, si está dispuesto a financiarlo o no. Bueno, aquí, por ejemplo, ya es una pequeña, eh, bueno, hice este pequeño diagrama que nos ayuda a entender un poquito más cómo se realiza este factoraje. Por ejemplo, aquí se tiene que es el proveedor o la empresa principal, como yo se los mencionaba. Esta es la que cuenta con una cartera de clientes que requiere financiar, es decir, él necesita dinero más rápido y recupera un poco más, o sea, necesita liquidez inmediata. Entonces lo que hace es que le pasa su cartera de clientes al factor, que es la empresa que se va a encargar de realizar los cobros, pero que para que el proveedor tenga recurso inmediato, pues tiene que pagarle los intereses de las cuentas por cobrar, o sea, de lo que los clientes le deben de una manera anticipada. Entonces, el factor es la empresa que pues, va a realizar los cobros, entonces es la que se encarga de analizar el riesgo del proveedor y revisa la cartera de compradores, o sea, la cartera de clientes que tiene y establece la línea que va a seguir para realizar los cobros y determina un porcentaje de aforo, es decir, el porcentaje que él cobraría por realizar todos los cobros de clientes. Y el comprador, pues aquí vendrían siendo todos los clientes que tiene el proveedor. No sé si más o menos quede explicado. Y si no, pues para seguir adelante, ¿no? Entonces aquí, pues, eh, debe haber una formalización de esta transacción. Una vez que se han autorizado los compradores y se define la línea del factoraje con recurso, el factor, es decir, la empresa que va a hacer los cobros, procede a formalizar un contrato de factoraje con recurso y la estructura legal de las operaciones será la siguiente. Es aquí como les puse en esta pequeña imagencita. El proveedor tiene una relación comercial con el comprador, pero tiene una tercera relación que es con el factor, que es la empresa con la que va a hacer el contrato para que ésta pueda hacer el cobro a todos los clientes. Entonces, si se fijan aquí hay dos relaciones. Una es entre el proveedor-comprador, porque fue donde se hizo la transacción normal de compra-venta a crédito. Y por otro lado, el proveedor con el factor, que el factor viene siendo la empresa que va a hacer el cobro a los clientes y anticipadamente le va a dar los intereses al proveedor para que éste pueda tener recursos inmediatos. Entonces, en este contrato, para formalizar la operación, pues se deben pactar varios aspectos. Entre los más, o sea, los que debe llevar el contrato como tal viene siendo el monto de la línea de crédito, es decir, el total de los créditos que tiene el proveedor, las condiciones para la cesión de derechos de cobro presentes y futuros, las obligaciones del factor respecto a la prestación del servicio, es decir, aquí se tiene que poner qué obligaciones tendría el factor para prestar el servicio, las condiciones financieras de la operación y las condiciones al momento de la cobranza. La obligación solidaria del proveedor con respecto a la cesión de derechos es también otro de los aspectos que tiene que llevar el contrato. Y luego viene lo que viene siendo la operación. Entonces, aquí el proveedor cede al factor la cartera de clientes y el factor lleva a cabo la validación de las cuentas por cobrar.
Bueno, aquí, por ejemplo, la validación de las cuentas por cobrar, quiere decir que contacta al comprador o clientes para confirmar que las cuentas son válidas y asimismo como la fecha probable de cobro. Cuando, por ejemplo, una empresa tiene este tipo de cuentas o con clientes, pues tiene que existir ahorita mm, documentación que es la como conocemos como facturas o CFDIs, y el factor también lleva a cabo una validación de estos CFDIs ante el SAT para validar que las facturas sean válidas y que están vigentes. Y que no se trata, pues, como quien dice, de facturas apócrifas, es decir, que se tiene que asegurar que realmente existe un adeudo por parte de los clientes al proveedor. Y ya una vez que son validadas todas las cuentas, el factor o la empresa contratada, procede a incorporar las cuentas por cobrar a su sistema de cartera. Y ya en su sistema de cartera, pues le permite tener de manera detallada todo, pues las cuentas de cada uno de los clientes y lleva un control preciso de la cartera para proceder a notificar y cobrar. Y pues ya también debe de realizar el cálculo del importe que debe de depositar al proveedor. Entonces, por aquí dejé un pequeño ejemplo. Supongamos que el proveedor pasa al factor este, una cartera de clientes de 1 millón de pesos y el porcentaje de aforo es de 10%, entonces serían 100,000 pesos. El porcentaje de anticipo pues serían 900,000 y el plazo de la cartera son 60 días. Bueno, primeramente se calcularían los intereses. Sería el monto del anticipo por la tasa entre los 360 días del año por 60. Entonces aquí tenemos que el monto del anticipo o la cantidad que va a entregar al proveedor son 900,000. Lo multiplica por el 9% que es la tasa a cobrar y lo divide entre los 360 días por 60 días y quedaría que el cálculo de intereses que cobraría serían 13,500 pesos. Eso es lo que daría de intereses a, a la empresa o proveedor de manera anticipada, o sea, para que tuviera liquidez. Y él cobraría una comisión. La comisión se cobraría por el total de la cartera y aumentándole el IVA de la comisión, obviamente, o ya de acuerdo al cómo se establezca en el contrato. Por ejemplo, aquí el total de la cartera es de 1 millón y digamos que la empresa o sí, el factoraje va a cobrar una comisión del 1%. Entonces, de 1 millón por el 1% y obviamente agregándole el IVA, serían 11,600. Es decir, que la empresa que va a realizar los cobros a los clientes estaría ganando 11,600 pesos. Entonces, ¿cuánto tendría que depositar al proveedor después se llama, de realizar estas operaciones? Pues a los 900,000 pesos le restaría los 13,500 que le dio de intereses anticipadamente y le restaría su comisión, por lo que deberá depositar al proveedor una vez cobradas todas las cuentas los 874,900 pesos. Y pues es un pequeño ejemplo sencillo. Y aquí, bueno, pues aquí el proveedor pues recibe el anticipo así como los FDIs correspondientes y los intereses de la comisión cobrada. Estos intereses y la comisión pues son deducibles de impuestos. Y contablemente el proveedor registra cargo a bancos y el abono a la cuenta de clientes, aunque dado de que se trata de una operación con recurso, pues debe de llevar a cabo un registro en cuentas de orden por la contingencia. O sea, las cuentas de orden quiere decir que no es, o sea, sí están dentro de su contabilidad, pero que no son clientes propios.
Y por otro lado, para complementar la eficacia de la transmisión de los derechos de cobro, las operaciones de factoraje pues deben ser inscritas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Y aquí pues en el resumen de esta operación sería que el proveedor pues cede todos los derechos de crédito de las cuentas por cobrar a la empresa factor. La empresa factor lleva a cabo la validación de las cuentas por cobrar ante el SAT si se trata de CFDIs. Valida que el comprador, valida con el comprador la existencia de las cuentas por cobrar y la fecha probable de cobro. Da de alta la cartera en sistemas operativos. Deposita al proveedor el anticipo menos los intereses y comisiones. En su caso, notifica al comprador la cesión para que se le redireccione el pago y hace el registro en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Entonces aquí, pues como vemos, el proveedor se deslinda un poco de realizar la cobranza a sus clientes. Ahora, lo que viene siendo la cobranza. Pruebas, gestiones y recordatorios de cobranza, el factor recibe por parte del comprador el importe correspondiente a la recuperación de la cartera notificada. Esto es considerando que la notificación, bueno, más bien se considera en la notificación el factor que proporcionó su cuenta bancaria, el pago que se realiza mediante y el pago se debe realizar mediante transferencia electrónica. Así, una vez que el comprador paga el factor, este lleva a cabo la aplicación de lo financiado y procede a reembolsar el monto del remanente al proveedor, equivalente al aforo menos las posibles descuentos, bonificaciones o devoluciones aplicadas por el comprador. También puede ser que en este caso el comprador pues lleve a cabo descuentos por un importe superior al aforo. En este caso, pues el factor informará al proveedor para que este último le pague la diferencia. Y ya pues en un caso extremo de que el comprador no realice el pago del factor, el proveedor estaría obligado a liquidar el total de lo financiado. Y aquí pues puse, por ejemplo, tres escenarios, pero el primero es, por ejemplo, que, bueno, se hizo una cobranza de 250,000 pesos. El aforo es del 20%, corresponde a 50,000. Y como se le dio un anticipo al proveedor de 200,000 pesos, digo, del 80% serían 200,000 pesos. Entonces esos 200,000 pesos se aplicarían a la cartera y como ya se le va dado anticipadamente, pues ya nada más se le reembolsa al proveedor 50,000 pesos. Ay. Entonces aquí pues la operación comercial lleva a esto. Primero, pues bueno, ya vimos lo que tiene que hacer el factor. El factor primeramente tiene que llevar a cabo las gestiones de cobranza y recordatorios correspondientes. Al vencimiento, pues monitorea de manera recurrente uno o varios depósitos por parte del comprador. Una vez que identifica un pago, realiza la aplicación de la cartera en sus sistemas operativos y realiza una conciliación para determinar si lo cobrado alcanza para cubrir el portafolio financiado. Si es mayor, procede al reembolso al proveedor y si es menor, solicita el pago al proveedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al inicio le está dando intereses en efectivo para que el proveedor pues tenga como liquidez. Pero, por ejemplo, si recupera menos del total, pues obviamente como él le dio intereses por el total al proveedor, pues sí tiene que regresarle la parte únicamente de lo que fue cobrado. Y aquí pues el proveedor es quien recibe el reembolso y paga el diferencial al factor en su caso. Y ya el comprador únicamente se encarga de realizar el pago a la cuenta del factor. Y bueno, pues aquí, este, en este tipo de factoraje hay varios beneficios. Hay beneficios para el proveedor, el factor y el comprador.
Entre los beneficios más importantes o relevantes para el proveedor es que cuenta en muy corto plazo con capital de trabajo para continuar su operación y posible crecimiento. Las tasas de interés acorde con el riesgo propio eh, y de sus compradores, mm, pues no representa un pasivo bancario, lo cual mejora la situación financiera de su balance. El interés y la comisión que le cobra el factor pues son deducibles de impuestos. El factor lleva a cabo la cobranza, lo cual puede fortalecer la recuperación, ya que las gestiones de recuperación son realizadas por un banco o una empresa de factoraje y no por un proveedor. Es decir, él puede dedicarse más como a sus operaciones diarias y pues se quita un poquito la tarea de realizar cobros. Y los beneficios para el factor es que puede realizar la cobranza de manera directa, lo cual representa un menor riesgo y se traduce en una cartera de factoraje sana. Otro es que lleva a cabo un servicio relevante para los proveedores, que representa una recuperación exitosa y en caso de requerirse por minusvalía en la cobranza directa con el comprador. Y la tasa de rentabilidad de estas operaciones es acorde con el riesgo, ya que además de que cobra una comisión en virtud de que las gestiones de cobranza que debe de realizar. Es decir, que para el factor pues es como que su ganancia una comisión de acuerdo a lo que se compromete a recuperar. Y ya para finalizar, pues los beneficios para el comprador es que aunque en primera instancia el comprador puede pensar que no tiene ningún beneficio directo, en realidad es que tener proveedores sólidos que cuenten con capital de trabajo suficiente puede representar un beneficio relevante en términos pues de calidad y tiempos de entrega. Como les decía, pues el proveedor se encarga ya más de sus operaciones y pues puede tener como dicen, pues productos con mayor calidad y de entrega más rápido. Entonces esto sería de mi parte todo. Y si tienen una pregunta, pues aquí la puedo contestar. A ver, aquí Alex me va a hacer una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta rápida. Este, ¿En qué Sí, consiste el proceso de operación dentro del factoraje financiero? ¿en qué consiste qué, perdón? El proceso de operación dentro del factoraje financiero. El micrófono está apagado, no puedo escuchar la respuesta. Excelente, gracias. Ok, ok. Entonces acá Juan Martín me hizo otra pregunta. Adelante. Lo que pasa es que comentaba que no se escuchaba la respuesta a la pregunta anterior. Parece que el micrófono estuvo apagado y no fue posible escuchar la respuesta. Pero bueno, aparte de eso, también tengo la pregunta de si es conveniente el factoraje en empresas no tan grandes o cuando no hay una cartera de clientes tan grande.
Bueno, gracias por la pregunta. Repito la respuesta a la anterior. Como comentaba, pues el factoraje o la operación de factoraje es que una empresa que tiene una cartera amplia de clientes la pasa a una empresa que se encarga de realizar la cobranza y que se conoce como factor, la cual cobra una pequeña comisión y anticipadamente, antes de que cobre a los clientes, le da al proveedor la cantidad de los intereses de la línea de crédito y ya una vez que se hace los cobros y cobró menos de la línea de crédito, pues el proveedor tiene que regresar el porcentaje al, al factoraje y en el caso de que se logre completar, o sea, o cobrar el total de la línea de crédito, únicamente depositaría el total de la línea de crédito menos la comisión y menos los intereses pagados anticipadamente. Bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que más bien este tipo de factoraje lo hacen empresas con una amplia cartera de clientes, o sea, que son empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque pues llevar todo lo que viene siendo el trámite de cobranza a una amplia cartera de clientes, pues es un mundo. Entonces, normalmente lo hacen empresas muy, muy grandes para ellas dedicarse a lo que viene siendo su operación diaria y delegar esta responsabilidad de cobrar a un tercero. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Pues bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias por estar aquí en este pequeño espacio.